No. Vamos a empezar con una oración. Querido Padre Celestial, te agradezco que por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso completo a ti en oración. Perdónanos todas las veces que no hemos apreciado ese regalo como deberíamos. Recuérdanos diariamente del privilegio que tenemos en la oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar. Vamos a continuar. Estamos en la lección número 7. La oración. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Es un solo tema, ¿no? En algunas lecciones hemos estudiado 2 temas, ¿no? Aquí solamente un solo tema vamos a tocar, eso para que tengan claridad. La oración. Vamos a hacer un repaso del video. Entonces he mandado unas preguntas y vamos a repasar con esas preguntas. ¿Por qué tenemos acceso completo a Dios en oración? María, puede responder, por favor. Porque somos sus hijos comprados con la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Es un método donde nos podemos comunicar con Él y tenemos acceso directo. Muy bien, muchas gracias. En la sangre de Cristo. Vamos a ver, porque nosotros somos hijos de Dios por los méritos de Jesucristo, puse acá, ¿no? Méritos. Y tal vez podamos poner también por la doble sustitución de Jesucristo. Cuando hablamos de la sangre, hablamos del perdón de los pecados, está bien, ¿no? O sea, Dios, por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Porque Jesús sufrió la ira de Dios en la cruz, nos ve sin pecado, ¿no? Esa es una sustitución. En lugar de nosotros merecíamos la ira de Dios, pero Él recibió el castigo que nosotros merecimos. La otra sustitución que hizo Jesús en su vida, ¿qué hizo? Cumplió todos los mandamientos en lugar de nosotros. Cada mandamiento que Dios exige que cumplamos nosotros, no lo podemos cumplir, o voy a ser más claro en esto, ¿no? Porque algunos dicen, yo cumplo los mandamientos de Dios, y podríamos preguntarle a esa persona, ¿lo cumples perfectamente como Dios lo exige? Ahí es otra historia, decimos, ¿no? Nadie cumple los mandamientos de Dios como Dios los exige. Los cumplimos imperfectamente y eso a Dios no le sirve, ¿no? Porque Dios, siendo santo, solamente puede aceptar lo santo, lo perfecto. Entonces alguien puede decir, yo cumplo el 4º mandamiento, obedezco a mis padres, ¿no? Honra a tus padres y a tu madre, nos dice, ¿no? Pero ¿lo haces perfectamente como Dios lo exige? No, no lo hacemos, porque no lo hacemos de corazón y Dios ve nuestro corazón y por tanto no sirve para tener el favor de Dios. Gracias por Jesucristo que cumplió ese mandamiento y todos los mandamientos perfectamente, ¿no? Entonces, Dios, ¿cómo nos ve? Nos ve llenos de obediencia perfecta, ¿no? Así nos ve Dios, llenos de obediencia perfecta. Voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar así, ¿no? Que tenemos una cuenta de ahorros, ¿ya? Vamos a imaginar que tenemos una cuenta de ahorros en dólares. Nuestra cuenta está vacía, no tenemos nada. Pero viene una persona, nos pone $1.000.000 en nuestra cuenta. Cuando nuestra cuenta está vacía, podemos decir estamos sin dinero. Cuando nos depositan $1.000.000, podemos decir somos millonarios. ¿De quién es ese dinero que nos depositan? Es nuestro, nos lo están depositando, nos lo están regalando. Vamos a imaginar que en vez de ser dólares, es obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Nuestra cuenta está vacía, porque nosotros no obedecemos perfectamente, obedecemos imperfectamente y Dios eso no lo acepta. Dios acepta solo lo perfecto. Entonces, ¿qué hace Jesús? De sus méritos de obediencia perfecta lo pone en nuestras cuentas, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve llenos de obediencia perfecta a cada mandamiento. Entonces, con toda seguridad podemos decir,
que Dios nos ve sin pecado, porque murió en la cruz por nosotros. Nos ve llenos de obediencia perfecta, porque Jesús obedeció cada mandamiento en lugar de nosotros. Por eso esa noticia es un gran gozo que se conecta, ahora estamos conectando con la oración. Cuando oramos, Dios no, ¿cómo nos mirará? Ay, estos pecadores, no, nos ve, uy, qué lindo, sin pecado. Pero además, ¿cómo nos ve? Uy, qué lindo, mis hijos obedientes, han obedecido todos mis mandamientos. ¿Por qué nos ve así? Por lo que Cristo ha hecho. Así que Dios se agrada en nuestra oración, porque nos ve llenos de obediencia perfecta. Bueno, vamos a ir a la pregunta 2. ¿Por qué es tan importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones? Cuando estamos orando, ¿por qué es bueno decir hágase tu voluntad? Fabiola, puedes responder, por favor. Porque la voluntad de Dios sobrepasa todo entendimiento y es Dios el que hace la voluntad. Nosotros somos, somos sus hijos, pero nosotros tenemos que siempre esperar la voluntad de Él, que es buena, bonita y perfecta. Y Él no quiere las cosas mal para nosotros, Él hace lo mejor. Nosotros somos los que a veces pedimos en oración mal, pero el Señor, en cambio, es perfecto. Por eso es la voluntad de Él. Así nos disguste. Muchas gracias. Dice, porque en algunas circunstancias no sabemos cuál es la voluntad de Dios, como cuando alguien está enfermo. Bueno, hay circunstancias en las que con toda seguridad sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque en su palabra Dios nos revela, ¿no? En algún curso ustedes han visto también esto, ¿no? Que Dios ya no habla por revelaciones directas, ¿no? Nos habla solamente por la Biblia. Dios nos habla por la Biblia. Y en esas circunstancias, o sea, teniendo eso en claro, hay circunstancias en las cuales no sabemos con seguridad cuál es la voluntad de Dios, ¿no? No sabemos. Entonces, cuando la Biblia no nos dice con claridad cuál es la voluntad de Dios, es bueno añadir, ¿no? Si es tu voluntad, hágase tu voluntad, porque no sabemos, la Biblia no nos dice. Por ejemplo, el caso dice, ¿no? Cuando alguien está enfermo, Dios no nos dice que siempre va a sanar a un enfermo, tampoco nos dice que no va a sanar. Entonces, si alguien está enfermo, podemos orar por él, pero añadiendo, si es tu voluntad, ¿no? Pero en caso, por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ahí no vamos a añadir si es tu voluntad, vamos a pedir, Dios, concede que esta persona tenga fe en Jesucristo, ¿no? Porque Dios quiere, esa es su voluntad, quiere llevar a todos a la salvación, ¿no? Entonces, eso vamos a ver más en la otra clase, que cuando Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, ¿no? Ahí, por ejemplo, no añadimos si es tu voluntad, ¿no? Porque Jesús nos ha enseñado a orar así. En cambio, en otras circunstancias, vamos a querer añadir siempre si es tu voluntad. Bueno, ese sería el repaso. Vamos a avanzar. Vamos a ver 4 cosas fundamentales acerca de la oración, ¿no? Dice, la oración es nuestra adoración a Dios. La oración es un acto de adoración, ¿no? En el sentido más amplio, todo lo que hacemos como creyentes es un tipo de adoración a Dios, ¿no? Todas nuestras acciones pequeñas y grandes pueden ser consideradas como adoración de agradecimiento a nuestro Salvador, ¿no? Cuando trabajamos, cuando estudiamos, ¿no? Pero a eso le llamamos, cuando hablamos en ese sentido, la adoración, estamos hablando de un sentido amplio, ¿no? Que aquí le he puesto en un circulito un color negro, y ahí adentro hay un color azulito, ¿no? Que es un sentido estrecho. La oración es algo que ofrecemos a Dios. También nuestra vida de agradecimiento es algo que ofrecemos a Dios, como les decía, ¿no? Ir a trabajar, estudiar, ¿no? Ser buenos ciudadanos, todas esas cosas son adoración, porque lo estamos haciendo en gratitud a Dios, lo estamos ofreciendo como algo de agradecimiento, ¿no? Y entre esos está la oración. La oración es algo que elevamos a Dios, ¿no? Ese es vamos a ver el segunda idea. Por lo general, cuando hablamos de la oración, nos estamos refiriendo en un sentido estrecho de la adoración, ¿no?
Entonces, hablar a Dios con nuestra boca o en nuestros pensamientos. A eso llamamos oración, ¿no? Que estamos elevando nuestro corazón hacia Dios, ¿no? O sea, nuestros pensamientos, podemos decir, o sea, cuando solamente lo hacemos de corazón o cuando lo hacemos de corazón y boca, ¿no? Y a eso llamamos la adoración en sentido estrecho, ¿no? Aquí está, aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, vamos a tener una reunión de adoración, ¿no? ¿Qué hacemos? A veces cantamos himnos, ¿no? Alabanzas, y también elevamos oraciones a Dios, ¿no? Entonces eso, para que tengamos claridad. 3, nosotros no hemos orado como Dios exige. No hemos orado como Dios exige. Como Dios exige que sea perfecto, de corazón. ¿Qué quiere decir eso? A veces oramos, como lo han mencionado ustedes, ¿no? Un ejemplo, sin añadir si es tu voluntad. Cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, la Biblia no nos revela, es bueno añadir si es tu voluntad. Y si hay una circunstancia en que no sabemos, porque la Biblia no nos revela cuál es la voluntad de Dios, si no añadimos tu voluntad, es como si estuviésemos exigiendo algo que Dios no ha prometido, ¿no? Por otro lado, cuando oramos de boca para afuera, ¿no? O sea, nuestra boquita está diciendo algo, pero nuestro corazón está en otra cosa, ¿no? Después ni nos recordamos lo que hemos orado. Eso también no le gusta ese tipo de oraciones a Dios. Otra es cuando tenemos un problema, lo último que hacemos es orar. Muchas veces pasa eso, ¿no ven? Queremos solucionar el problema con todas nuestras fuerzas. Ya no hay fuerzas, recién acudimos a Dios en oración. Eso también a Dios no le agrada, porque Dios quiere que en toda necesidad acudamos a Él en oración, ¿no? Pedirle a Él en oración, ¿no? Eso en qué se puede ver, que si oramos solamente los domingos, ¿estará bien o estará mal? Está mal, porque todos los días necesitamos que Dios nos auxilie, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, cuando no perseveramos en oración, también es algo que a Dios le desagrada, ¿no? Entonces eso, no hemos orado como Dios exige, ¿no? Como Dios exige. Pero nuestro Salvador, o sea, Jesucristo, ¿qué ha hecho? Sufrió el castigo de Dios en lugar de nosotros, por no ser fieles oradores, por no haber orado perfectamente como Dios exige, ¿no? Porque merecemos la ira de Dios, porque no hemos orado como Dios exige. Pero que Jesucristo recibe esa ira de Dios en lugar de nosotros. ¿Qué más? Vivió una vida de oración perfecta en lugar de nosotros. Podemos decir con toda seguridad que el único que oró perfectamente, bien, como Dios exige, fue Jesús. Y la buena noticia es que lo hizo en lugar de nosotros. Esas obras de oración perfecta no los atribuye. Y Dios nos ve con una vida de oración fiel, perfecta, ¿no? Por lo que Jesús ha hecho. Y punto 3 aquí, ¿no? En el gozo de la salvación, al saber lo que ha hecho Jesús por nosotros, deseamos orar mejor y más, ¿no? Aquí está la palabra deseamos, ¿no? No decimos en el gozo de la salvación, debemos orar mejor a Dios. No, deseamos, queremos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no ponemos debemos? Porque ya lo hemos hecho. Jesús ha orado en lugar de nosotros, ¿no? Pero ahora deseamos, queremos hacerlo en gratitud, en agradecimiento. Entonces, eso, ¿no? El punto 3. El punto 4. Nosotros tenemos el gran privilegio de que Dios oye nuestra oración gracias a la doble sustitución de Jesucristo, ¿no? Nunca olvidar esto, ¿no? No necesitamos añadir nada más a nuestras oraciones. Es suficiente lo que Cristo ha hecho. Realmente Dios oye nuestra oración. A veces hay la idea, ¿no ves? Si yo oro en la madrugada, Dios me va a oír. Si yo ayuno y oro, Dios me va a oír. Si hago un pacto con Dios y oro, Dios me va a oír. No, no es así. Cristo ha hecho todo lo necesario para que realmente Dios nos oiga en oración, ¿no? Tenemos todo el favor de Dios y al orar, realmente el Padre se alegra de nuestras oraciones, pero no por nuestras propias oraciones, sino por los méritos de
Jesucristo. Eso es algo muy importante de recordar y eso vamos a aplicar así de una forma aplicativa. Análisis. Y aquí vamos a responder algunas preguntas, analizar algunos textos bíblicos. Muchas personas creen que el ayuno, las vigilias, un pacto, etcétera, ¿no? Persuadirán a Dios que conteste sus oraciones. Aquí no estamos engañando a nadie. Hay muchas personas que enseñan así, ¿no? Si buscamos en el internet, oración eficaz, así van a decir oración eficaz cuando oremos de vigilia, con ayuno, X cosa, ¿no? ¿Por qué es esta una creencia peligrosa e incorrecta? Evidentemente, creer esto, ¿no? Creer que por nuestros méritos Dios oye nuestra oración es peligrosa e es incorrecta, ¿no? Es una creencia incorrecta. ¿Por qué? Eso vamos a ir respondiendo con algunas preguntas. Nos ha dado Dios acceso directo a Él en oración. Dios nos ha dado acceso directo a Él en oración. Vamos a responder esa pregunta siempre que vamos a responder con la Biblia, ¿no? Entonces vamos a leer este texto de Efesios capítulo 2, versículo 18, que en sus casitas pueden revisar el contexto. Como les decía, siempre es bueno leer el contexto del texto, ¿no? Por medio de Él, y aquí se refiere Jesucristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Entonces la pregunta, ¿nos ha dado Dios acceso directo a Él en oración? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Les animo a responder. ¿Tenemos acceso al Padre en oración? Aquí está subrayado el versículo, ¿no? Salvador, ¿puedes responder, por favor? Sí tenemos acceso directo a Él porque Jesús vino a reparar ese como, ¿cómo diré? Como esa ruptura que había entre el hombre y Dios por nuestro pecado, por ser hombre, por tener una naturaleza pecaminosa, y Dios vino a, a sanar esa ruptura y darnos una comunicación directa, sin intermediarios, hacia Dios, a través de su muerte y de su sustitución. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Creo que nadie. Está bien. Una pregunta desde paso, esto hemos visto en otra clase. No sé si hace 2 o 3 clases o una clase. ¿Cómo nos ve Dios? Habíamos dicho, nos ve revestidos de Cristo, ¿no ve? Nos dice el texto bíblico de Gálatas, es que hemos leído. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, porque nos ve revestidos de Cristo. Cuando entramos en oración, donde el Padre, ¿cómo nos ve Dios? ¿Revestidos de Cristo o no? Obviamente nos ves revestidos de Cristo. Por eso dice aquí, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, ¿no? Cuando dice alguien, ¿no? Aquí la idea, ¿no? Con ayuno, Dios nos va a oír si ayunamos, ¿no? Está pensando que está entrando a la presencia de Dios revestido de su ayuno, ¿no? O sea, con los méritos del ayuno, ¿no? Con la vigilia. No sé si han escuchado un pacto. ¿Han escuchado ese concepto? Hagan un pacto con Dios. Salvador, puede participar, por favor. Sí, es muy usado, no sé si en toda Latinoamérica, pero en México sí es muy usado y hoy en día se está usando también aquí en Estados Unidos, en iglesias latinas, por supuesto. Fabiola. Sí, comúnmente en la gran mayoría de las iglesias aquí en el Ecuador hablan del pacto, o sea, por sacar dinero a las personas. Siempre andan diciendo, ¿quién quiere hacer un pacto? ¿Quién quiere pactar con el Señor? Entonces hablan siempre las iglesias de la prosperidad. Muchas gracias. Sí, es un concepto que en Bolivia también se oye mucho, ¿no? La Biblia usa esta palabra pacto, pero no como ellos lo explican, ¿no? La Biblia nos habla de principalmente 2 pactos, ¿no? Y nosotros estamos Buenas tardes. en un pacto. Alex. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, saludos de Lima, Perú. Muchas gracias. ¿Quería comentar Sí, bueno, algo? bueno, yo pertenezco a la comunidad cristiana Agua Viva. Bueno, ahí no nos han dicho nada de pactos, ¿eh? No, pero particularmente yo he hecho un pacto, bueno, con el Señor, ¿no? Se llama el pacto con mis ojos, ¿ya? Eso sí lo he hecho yo directamente, bueno, yo de manera personal, ¿no? Se llama pacto con mis ojos, ¿sí? Y también para tener lo que es para poder no caer en tentaciones y nada, ¿no? Por eso que he hecho un pacto con mis ojos, ¿no? Porque una vez vino a la iglesia vino una persona que tiene un libro llamado Un pacto con mis ojos, se llama Bob Sawyer, un predicador, ¿no? Entonces, dijo que es importantísimo que todos los hombres hagan un pacto con sus ojos, ¿no? Para poder solamente tener mirada en el centro, en el Señor, nada más, y no caer en tentaciones que se presentan, ¿no? En la vida diaria, ¿no? Por eso que, de manera personal, yo lo he hecho. Sé que he hecho un pacto con mis ojos para no mirar a ningún lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni caer en ninguna tentación, pues, ¿no? Eso es lo que yo he hecho. Gracias. Gracias por su comentario, Alex. Bueno, una aclaración que es muy buena, ¿no? Muy buena aclarar. Y esto queremos delinear con pinzas. ¿No ve? Vamos a ver esto. Nosotros, aunque no pequemos con el ojo, tenemos el pecado en nuestro corazón, ¿no? Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, sácate tu ojo, dice, ¿no ve? Pero ahí está queriendo Jesús enseñar que en realidad el pecado no está en el ojo, está en el corazón. Y en otras veces explica, ¿no ve? Todo lo que sale de la boca del corazón sale. Cuando nuestros ojos miran lo que no queremos ver, está porque está en nuestro corazón, ¿no? Entonces Dios ve nuestro corazón, ve nuestra tendencia al pecado, ¿no? Y merece, o sea, es bueno ver esto, ¿no? Merecemos toda la ira de Dios, aunque yo haga un pacto con Dios y diga, voy a hacer el pacto con los ojos o pacto con mis manos, o voy a consagrar mis manos a Dios, no sirve para tener el favor de Dios. Eso es bueno tener en claro, ¿no? No nos sirve porque todo lo que hacemos está contaminado por el pecado y merecemos el castigo de Dios. Pero gracias, como hemos visto hace un rato, ¿no? Gracias a Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, se llevó todos nuestros pecados, aún nuestra tendencia a hacer lo malo. Cuando decimos, a ese concepto a veces lo llamamos pecado original, ¿no? Todos nacemos con tendencia a hacer lo malo, y esa tendencia ya es pecado delante de Dios, aunque a veces no se manifiesta. Por ejemplo, todos tenemos tendencia a ser asesinos. ¿Cuál es la evidencia? Que a veces nos enojamos. Esos son los síntomas. Si Dios no nos frenara como nos está frenando, muy posiblemente hubiéramos asesinado incluso con la mano. Puedo decir, yo nunca he asesinado con la mano, pero sí delante de Dios soy culpable de haber asesinado, porque mi corazón tiene esa tendencia hacia lo malo, ¿no? Pero Jesucristo llevó aún esa nuestra tendencia, lo que está en nuestro corazón. O sea, sufrió la ira de Dios por todos nuestros pecados. ¿Cómo nos ve Dios ahora? ¿Con ojos pecaminosos? ¿Con corazones pecaminosos? No, nos ve sin pecado. Y dos, ¿qué ha hecho Jesús? Sufrió, o sea, Jesús vivió una vida perfecta en lugar de nosotros. ¿Por qué digo sufrió? Porque también eso fue un sufrimiento. Jesús no la vivió fácil, ¿no? Tuvo una circunstancia muy difícil, ¿no? Y cumplió todos los mandamientos en lugar de nosotros. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Con obediencia perfecta, con unos ojos santos que solamente ven lo bueno, con un corazón santo que solamente ama lo bueno. Entonces, por todo lo que ha hecho Jesús con nosotros, en ese sentido vamos a decir, no necesitamos hacer un pacto con Dios. Ya Jesús hizo todo, ¿no? Lo que sí vamos a querer hacer, y es un poquito aclarar, está bien la intención, ¿no? De querer tener ojos santos, todo eso está bien, pero lo queremos hacer en gratitud, ¿no? Porque si decimos, es un pacto, no vamos a cumplir, porque vamos a caer, ¿no? Y como les decía, aunque a veces no podemos sentir que no hemos caído,
pero muchas veces no sabemos siquiera la gravedad de nuestro pecado, no somos conscientes. Por eso en lugar de pacto nosotros usamos la palabra en gratitud. Queremos nosotros vivir una vida santa, ¿no? Conforme a su palabra. En ese sentido, lo que yo preguntaba era que hay muchas personas que dicen que si hacemos un pacto con Dios, vamos a tener un favor especial, ¿no? A veces, por ejemplo, dicen así, ¿no? Seguramente no puedes pagar tus deudas porque algún pecado estás haciendo. Como diciendo que si dejo de cometer cierto pecado, tengo un favor especial de Dios. No, todo lo ha hecho Jesucristo. No necesitamos hacer absolutamente nada para tener su favor. Ojo, ¿no? Para tener su favor. Pero sí queremos hacer para agradecer ese favor que nos regala gratuitamente, ¿no? Entonces eso. Aquí ya estábamos hablando de esa idea, ¿no? De que, digamos, alguien dice, necesito 1,000 bolivianos, $1,000, ¿no? Para pagar una deuda. Entonces dicen, haz un pacto con Dios, que vas a ofrendar, digamos, $100. Entonces Dios va a escuchar tu oración y vas a tener $1,000. Así a veces dicen. Y después incluso dan testimonio. Dan testimonio, ¿no? Dicen, hace tiempo yo tenía una deuda de $1,000 y he hecho un pacto con Dios de darle $100. Le he dado. Y al mes me ha llegado los $1,000 y he pagado la deuda, ¿no? En eso estamos, ¿no? No necesitamos hacer nada porque dice, por medio de Él, o sea, de Jesucristo, unos y otros tenemos acceso al Padre. No necesitamos hacer absolutamente nada para que Dios realmente oiga nuestra oración. Ese era, ¿no? Dice, sí, es imposible tener más acceso porque ya lo tenemos. O sea, tenemos acceso por lo que Cristo ha hecho con nosotros. Perdón, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El que cree que tenemos que hacer algo para tener más acceso es insultar a Jesús, ¿no? Es decir, Jesús, tus méritos no son suficientes. Yo necesito dar un monto de dinero, hacer un pacto. Jesús, tus méritos no son suficientes. Tengo que orar de madrugada. Jesús, tus méritos no son suficientes. Tengo que ayunar. Si ayuno, Dios me va a oír, ¿no? Pero no es así. Los méritos de Jesucristo, su doble sustitución es suficiente. Vamos a la otra pregunta. ¿Cómo esa creencia, o sea, esa creencia de ayunar, de hacer vigilia, de hacer un pacto, le quita la gloria a Dios? ¿Cómo le quitan esto la gloria a Dios? Jacqueline, ¿puedes responder, por favor? Sí, pastor, yo creo que se le quita la gloria a Dios cuando usted está creyendo o pone intermediarios con Él, porque en sí yo quisiera compartir de que yo no estoy muy convencida de cuando las iglesias dicen que quieren, que tenemos que hacer un ayuno o que quieren hacer un pacto, o a veces cuando se hace una vigilia. Yo respeto mucho todas las religiones, pastor, pero yo creo que para llegar a Dios no hay barreras, no hay líneas, no hay guardias, como dice en el video. Podemos acercarnos a Él porque somos hijos de Dios y porque ya tenemos ese privilegio. Entonces yo creo que es en la oración, está nuestra comunicación con Dios. Él escucha hasta los más silenciosas oraciones, escucha nuestro corazón y podemos acercarnos con Él con la confianza y la libertad, ¿verdad? Que sentimos todos. Como dice Mateo 7:7, que dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces yo creo que solo es, como usted nos está explicando, abrir nuestro corazón y pedirle de corazón a Él las cosas que realmente nos angustian, porque tenemos oraciones para pedir, tenemos oraciones para dar las gracias y oraciones para pedir perdón, pero a veces no lo hacemos, a veces oramos y creemos que una oración de decir gracias Dios mío por todo y ya, esa es finalizamos la oración, y yo creo que no, una oración es realmente una conversación profunda con nuestro Señor. Entonces, yo solo quería compartir
eso, ¿verdad? De que no necesitamos hacer ayuno para acercarnos a Él, ir a vigilias o hacer pactos, porque a veces sí nos dicen que hagamos esas cosas para sentirnos tal vez un poquito más limpios del pecado, ¿verdad? Que todos somos pecadores, pero aquí en la palabra está que Él nos recibe con los brazos abiertos cuando usted realmente abre su corazón con Él. Él nos escucha como ahorita Él nos está escuchando y Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que no es necesario hacer eso, pastor. Y gracias por darme la oportunidad de compartir esto. Muchas gracias. Bueno, María, le voy a dar la palabra unos minutos. Voy a explicar algunas cosas, algunos aspectos. Está bien la respuesta que dio. Me alegra mucho, ¿no? Lo que sí un poquito vamos a aclarar es esto, ¿no? Dios oye nuestras oraciones por los méritos de Jesucristo. Es un poquito vamos a aclarar, ¿no? Es realmente Dios oye nuestras oraciones por los méritos de Jesucristo, aunque a veces, y ahí con pinzas quiero manejar, ¿no? Oramos mal, hasta esa mala oración la oye Dios por los méritos de Jesucristo, ¿no? Porque como decíamos, nos ves revestidos de Jesucristo, eso hemos visto en otra clase, ¿no? Entonces nos ves revestidos y nos oye por los méritos de Jesucristo. Hasta a veces, con esto no quiero hacer apología al pecado, ¿no? Pero quiero aclarar algo. Por ejemplo, a veces puedo estar orando algo de boca y no de corazón, pero hasta eso puede oír Dios y responde esa oración porque nos ve con los méritos de Jesucristo. Pero al ver tan grande favor, vamos a querer orar de corazón, ¿no? Eso es distinto. Vamos a querer orar de corazón, ¿no? Esforzarnos, decir las palabras que estoy usando en la oración, pensarlas, meditarlas, ¿no? Vamos a quererlas hacer. Pero Dios nos oye por los méritos de Jesucristo. Y una explicación muy buena es cuando Jesús dice, ¿no ve? Si un hijo le pide a su papá pan, ¿le dará una piedra? No, dice, no le va a dar una piedra. Y Jesús dice, siendo ustedes malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre? ¿No? Y dice, si piden el Espíritu Santo, les va a dar. O sea, ahí está diciendo fe cristiana, ¿no? Porque el Espíritu Santo obra fe en nosotros. O cualquier otra petición. O sea, realmente nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que Cristo ha hecho. No es por lo que yo hago, por lo que yo siento, no, sino por lo que Cristo ha hecho. Somos hijos de Dios y realmente Dios oye nuestra oración. María, ¿puede responder, por favor? Quería que comentar algo. Hola, sobre la pregunta que ya usted, en referencia a eso, que cuando nosotros, esas creencias, lo que hacen es que le quita el mérito a lo que Jesucristo hizo por nosotros, su sacrificio. Es como si estuviéramos rechazando lo que Él ya ha hecho, que hizo todo. Muchas gracias. Sí. No, rechazando en el sentido de decir no es suficiente, ¿no? Porque es literalmente eso, ¿no? Decir, yo necesito ayunar para que oiga mi oración, necesito hacer un pacto para que oiga mi oración, necesito, no sé, X cosas hacer. Estoy diciendo, Jesús, lo que no has hecho no es suficiente. Y como lo han explicado, ¿no? Jesús, Dios el Padre nos oye porque realmente somos hijos de Dios por lo que Cristo ha hecho en lugar de nosotros. Dice, porque yo hice esto, Dios contestó mi oración en la manera que yo quería que contestara, ¿no? La idea de pensar que tengo que añadir algo a mi oración nos puede llevar a pensar y decir, yo hice esto, Dios contestó mi oración en la manera que yo quería que contestara, ¿no? Y a veces no voy a dar un testimonio, a veces testimonio es eso, ¿no vean? Yo he hecho esto, he orado de madrugada para que esto pase y Dios ha contestado. Y eso a la gente le está diciendo, haz lo mismo que yo. Implícitamente es, a ti no te oye la oración porque tú no has hecho esto que yo he hecho, ¿no? Se está dando, no está diciendo eso textualmente la persona, no está diciendo, deme gloria a mí, pero está implícito esa idea, ¿no? Y le está quitando la gloria a Dios, en este caso a Jesucristo, que es Dios, ¿no? Él realmente hizo todo
para que tengamos todo el favor de Dios, y en ese sentido, Dios oye nuestra oración. Cuando le pedimos algo a Dios, ¿no?, que no sabemos si es la voluntad o no es la voluntad de Dios, y añadimos si es tu voluntad, si Dios ve que es bueno, dice, te lo voy a dar. No necesitas hacer nada, ¿no? Estoy imaginando que así dice Dios por todo lo que la Biblia nos enseña. Realmente Él se agrada de nuestra oración por los méritos de Jesucristo. ¿Cómo esa creencia hace lucir como si nosotros somos más sabios que Dios, ¿no? Esa creencia de decir, necesitamos añadir algo a nuestra oración para que Dios nos oiga. ¿Cómo nos puede hacer ver más sabios que Dios? A ver, voy a poner un ejemplo específico. Por ejemplo, si una persona está enferma, Dios no nos ha dicho que lo va a sanar, ni tampoco que no lo va a sanar, no sabemos. Pero si decimos, Dios lo va a sanar, tenemos que ayunar para que Dios lo sane. Y ahí está la implícita, ¿no? La idea implícita. ¿Cómo Dios no lo va a sanar? Es lo mejor que puede pasar. Dios tiene que sanarlos, tiene que sanarle. ¿Cómo esa idea nos puede llevar a pensar que nosotros somos más sabios que Dios? Salvador, puedes responder, por favor. Sí, muchas gracias. Pues a mi modo de pensar es que cuando pensamos o cuando hacemos las cosas que ahorita hablaba anteriormente, que en una oración no pedimos la voluntad de Dios, sino exigimos, como muchas veces se practica en algunas iglesias erróneamente, que dicen no acepto un no por respuesta. Pensamos que Dios no, o creemos a veces que Dios no sabe cómo, no, no tiene la suficiente sabiduría de saberlo el bien para la persona, ya sea en enfermedad o en economía o por lo que esté pidiendo en oración. Pensamos que Dios no tiene la suficiente sabiduría y que nosotros sí sabemos lo que es bien para nosotros cuando nomás estamos viendo, no vemos más allá, como dice una palabra, no vemos más allá de nuestras narices, y Dios sí está viendo más allá de nuestra vida. Sabe que si Dios concede esa enfermedad, esa sanidad de esa persona, a lo mejor esa persona cuando sea sana puede decir, oh, ya estoy sanado, y se aleja de Dios y hace cualquier otra cosa, ¿no? Y se olvida de los méritos de Dios, de Jesús, y se olvida y se pierde. A lo mejor puede ser también un caso de una oración no contestada en una enfermedad, de que Dios quiere que aún en la enfermedad siga orando y pidiéndole a Dios y que se haga la voluntad de Dios. No sé si me entendió. Sí, no, estoy muy atento a lo que están diciendo. Muchas gracias. Fabiola, por favor. Bueno, para mi manera de pensar, hasta yo he caído en esas circunstancias, porque nosotros nos justificamos, porque creemos, nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, y como que nosotros le estamos exigiendo a Dios algo que Dios ya tiene establecido, porque Él es el que hace la voluntad, y la voluntad de Él es buena, bonita, perfecta. Entonces, en el momento que Dios ya toma esa decisión, pero nosotros nos queremos justificar y decimos, no, porque esa persona es buena y no tenía que morirse, o tiene que ser sana porque Dios sabe su corazón. Queremos justificarnos. O sea, nosotros somos tan imperfectos que siempre sacamos así a relucir y decimos, sí, Dios sabe y Dios le va a sanar. Entonces, no es eso, porque si supiéramos que Dios le va a sanar o le va a llevar, entonces imagínense, seríamos nosotros sin pecado como Cristo, y no, nos estaríamos robando, como usted mismo nos enseña, la gloria de Él. Entonces, esperar en la voluntad de Él es tener esa fe en Jesucristo, en Dios, y que Él hace lo mejor, así nos duela. Tenemos que aprender a resignarnos la voluntad de Dios, que es perfecta. Esa es mi manera de pensar en esto. Muchas gracias por sus comentarios.
Dice, esa creencia hace olvidar que Dios es más sabio que nosotros, ¿no? Y tiene nuestro bienestar eterno en mente cuando contesta nuestras oraciones. Toda oración que hacemos los creyentes, Dios realmente la contesta. A veces no la contesta como queremos, ¿no? Pero el pensar que podemos doblar la mano de Dios, algo así podemos expresar, doblar, ¿no? Forzar con nuestros ayunos, con nuestras haciendo ayunos, vigilias, ¿no? Orando de madrugada, no sé, haciendo un compromiso con Dios, ¿no? Si me concedes esto, yo te voy a dar esto, ¿no? Queriendo forzar, nos está haciendo ver como que nos podría llevar a pensar, ¿no? Nos lleva a pensar de que como que Dios no sabe bien las cosas. Un ejemplo bien claro sobre esto, lo que ustedes han mencionado, ¿no? Yo habitualmente doy clases a niños, ¿no? Soy profesor de música, de muchas otras cosas más. Mi especialidad es la pedagogía, ¿no? Y en los niños, ¿qué es lo común ver? En la actualidad es el berrinche, ¿no? Yo les digo, haz este ejercicio, y un niño dice, no, no quiero hacerlo. Y hay casos extremos, ¡ah, no voy a hacer! ¡Ah! ¿No? Así como, o sea, en un sentido da gracia, ¿no? ¿Cómo alguien puede obrar tan insensatamente? Me pongo a pensar, ¿no? Porque el profesor, vamos a imaginar, ¿no? Que el profesor le dice, escribí 7 veces la palabra hombre, ¿no? Porque había escrito hombre sin H, ¿no? Entonces, no voy a escribir. Y el niño dirá, pues, ¿no? ¿Por qué este profesor me hace hacer algo tan difícil, tan feo? Yo quiero ir a jugar, ¿no? Si yo le diría, iremos a jugar, feliz, ¿no ve? Tampoco es malo jugar. Pero aquí el profesor le estará diciendo que escriba 7 veces hombre con H porque le odia. Dirá el profesor, te odio, quiero verte sufrir, escribir así. No, el profesor está buscando lo mejor para ese niño, ¿no? Hay una frase que dice, a Dios, a los padres y a los profesores nunca vamos a poderles agradecer lo suficientemente lo que merecen. ¿Por qué? Porque un niño muchas veces no entiende lo bueno que el profesor le está haciendo hacer. Cuando ha entendido, cuando ya es adulto, dice, muchos dicen, no, se recuerdan, ese era mi mejor profesor, ¿no? Pero cuando era niño hacía berrinche, ¿no? Ya el profesor no está, muchas veces ya ha partido de este mundo, ¿no? No puede decirle gracias, ¿no? No puede decirle, gracias, sé que te he hecho renegar porque he hecho berrinche, he hecho esas cosas, pero lo que me has hecho, me has enseñado a hacer, me ha ayudado en la vida, te agradezco, ¿no? Así nuestra mente es limitada, bien limitada es. Dios, el Padre, realmente nos ama y a veces podemos actuar como ese niño que hace berrinche, ¿no ve? ¿Por qué no me concedes, Dios, esto, no? Dios sabe que realmente es bueno. En un caso de una enfermedad, no nos ha dicho ni sí ni no. Por eso vamos a orar si es tu voluntad, si es tu voluntad. Yo tenía un amigo que tenía una enfermedad, ¿no? Y él era creyente y él decía, todos los días oro si es tu voluntad, porque la Biblia tampoco me ha dicho, ya no ores si es tu voluntad. Si hoy no me ha sanado, sé que es la voluntad de hoy no sanarme, pero no sé si mañana, miércoles, me va a sanar, así que puedo orar mañana y decir, Padre, si es tu voluntad, sáname de esta enfermedad. Y si no me sana el miércoles, sé que la voluntad de Dios no era sanarme el miércoles, puedo seguir orando. Y él decía, voy a orar hasta morir. O sea, si es tu voluntad, no, es otro distinto, ¿no? Pero si exigimos, decimos, no, tienes que sanarme, porque así es, eso sí está mal. Pero podemos perseverar en si es tu voluntad. Y otra cosa más que ha mencionado, ¿por qué no nos, como decía, ¿no ve? Nos sentimos inconformes? Y es muchas veces, alguna persona decía así, porque nosotros tenemos la tendencia de ver al que tiene más que nosotros y no ver al que tiene menos que nosotros. A veces vemos, ¿por qué no tengo yo como él si yo soy cristiano? ¿No? Y ahí viene nuestra quejarnos, muchas cosas, pero casi nunca vemos al que tiene menos que nosotros y decir gracias Dios porque me has dado más de lo que realmente merezco, ¿no? Como cuando, no sé, ¿no? Bueno, tenía más ejemplos, pero se nos va a ir el tiempo, ya necesitamos acabar, ya avanzar con la clase.
Ese es un tema muy, muy emocionante. Vamos a ir al análisis 2, ¿no? Algunas personas creen que si nosotros pedimos por algo y no recibimos lo que pedimos, ¿no? Es nuestra culpa porque no tenemos la suficiente fe, ¿no? Dios no te ha dado esto porque no has orado con fe. Te falta todavía creer más, ¿no? Algo así podemos escuchar. Ora con fe, Dios te va a conceder, ¿no? Y pueden usar este texto bíblico, Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Miren lo que dice. Parece que sustenta lo que dice, ¿no? Pero pida con fe, mira, pida con fe. O sea, ore con fe, no dudando nada, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, o sea, el que ore así, ¿no? Dudando, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Será que la Biblia enseña eso? Que si no hemos recibido lo que hemos pedido es porque no hemos orado con suficiente fe. Y este texto parece enseñar eso, ¿no? Sí, vamos a avanzar. Ahorita les doy la palabra. ¿Qué necesitamos hacer cuando nos citan un texto bíblico? Leer el contexto. Cuando nos digan, mira lo que enseña la Biblia, nos citan un versículo, o en este caso, por ejemplo, son 3 versículos, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Leer el contexto. A ver, leeremos el contexto. ¿No? Podemos hacer en nuestras casitas, anotar, ¿no? Porque en la clase, como tenemos 1 hora de clase, muchas veces no podemos leer el contexto. Si nuestra clase fuera de 2, 3 horas, sí. Algunas veces yo he dado clases bíblicas así largas, ¿no? Incluso de 3 horas. Cada versículo leíamos en su contexto, ¿no? Les quería enseñar eso, que es bueno anotar si leen su contexto. Entonces, aquí vamos a leer un poco de contexto y ya nos aclara todo. El versículo 5, miren, vamos a leer del 6 al 8, ¿no? Vamos a leer el versículo 5 y vamos a ver que otra cosa está enseñando aquí. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿falta de qué? De sabiduría, ¿no? Pídala a Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, ¿no? Sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué cosa da abundantemente y sin reproche? Sabiduría. Y le será dada. Luego bien lo que hemos leído atrás, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada, ¿no? Entonces ahora sí pueden participar. ¿Qué nos enseña este texto sobre la oración? Fabiola, puede participar, por favor. Bueno, o sea, justamente le iba a decirle anteriormente que siempre hay que tomar el contexto, porque usted ya nos había indicado en clases anteriores. Entonces, justamente en el contexto dice, pida, si alguno tiene falta de sabiduría, no le dice si usted tiene falta de un carro, de una casa, pida con fe, porque le cogieron el texto de Santiago 1, 6 al 8 que usted nos acaba de explicar. Entonces, en el contexto habla de sabiduría, porque si nosotros pedimos sabiduría, pero como dice la palabra, ¿no? Pedir con fe, el Señor nos va a dar para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no basarnos en pedir las cosas materiales, y como usted nos acaba de explicar, y eso yo nunca he hecho lo que usted me acaba de enseñar, y doy gracias a Dios por haberme abierto el entendimiento a través de usted, que dice que nunca nosotros vemos lo que los otros tienen menos que nosotros, y es la verdad lo que dice. Entonces esa es mi opinión. Muchas gracias. Nos está pisando un poquito el tiempo. Después le voy a dar la palabra a Salvador, porque si no, ya estamos a 8 minutos, que va a ser las 4. Acá en Bolivia, ya va a ser 1 hora. Avanzaremos un poquito. Con todo gusto yo les oiría, ¿no? Entonces, si quieren, alguna duda tengan, cuando acabemos la lección, puedo quedarme unos minutos más, ¿no? Sí, leamos el contexto, ¿no? Dios quiere que le pidamos la sabiduría espiritual. Entonces, como bien lo ha explicado Fabiola, aquí no dice
no dudando nada, no está hablando si no tenemos autos, sino eso, ¿no? Ahora aquí, lo que necesitamos ver, aquí he puesto algo, ¿no?, para aclarar, sabiduría espiritual. Tampoco es cualquier sabiduría que Dios quiere darnos, ¿no? Dice aquí nos da sin reproche, es sabiduría espiritual la que nos da. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es sabiduría espiritual? Es, vamos a resumir en pocas palabras, fe en Jesucristo, ¿no? Así podemos resumir sabiduría espiritual. Y lo que explica aquí Santiago es que, porque uno puede dudar y decir, si le pido a Dios, imagínense así, si le pido un auto, Dios me puede dar ese auto, pero si le pido, Dios, llévame al cielo contigo, podemos dudar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. O sea, esta es una petición tan agresiva, no sé, muy grande, porque le estamos diciendo, nosotros reconocemos que tú eres santo, pero yo soy pecador, pero quiero que me lleves al cielo contigo. Puede que Dios pedirle un auto no es como pedirle ir al cielo, porque no podemos entrar al cielo porque somos pecadores, podemos tener duda, ¿no? Por eso aquí dice, ore sin dudar, ¿no? Porque realmente Dios quiere concedernos esta petición, quiere llevarnos al cielo con Él. ¿Y cómo pasa eso? Cuando Dios nos da sabiduría espiritual, es decir, cuando oímos el Santo Evangelio en su pureza, el Espíritu Santo obra fe en nosotros y decimos, wow, qué lindo, Jesús lo ha hecho todo para que vaya al cielo. Qué lindo. Y a veces podemos hasta dudar, ¿no? Sigo cayendo en pecado. ¿Será que realmente Dios me ama? Entonces podemos pedir sabiduría espiritual. En este caso significa fortaleza, fortalecer esa fe que Dios nos da, ¿no? Que Dios obra en nosotros. Pedirle a Dios, fortalece mi fe, porque a veces dudo de que realmente me amas en Cristo, ¿no? Entonces Dios, dice de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos va a dar esa petición, va a fortalecer nuestra fe por medio del Santo Evangelio, ¿no? Y por eso dice, pida sin dudar, porque realmente Dios quiere darnos sabiduría espiritual, quiere fortalecernos la fe en Cristo. Bueno, continuemos. Vamos a leer Mateo 26, 36 al 42. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, o Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús fue a orar, ¿no? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Imagínense, Jesús se puso triste. Y a angustiarse, se angustió, ¿no? En gran manera. O sea, no era una tristeza común, una tristeza grande, ¿no? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo, ¿no? O sea, oren conmigo, está diciendo, ¿no? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, le dice Jesús. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Miren, es una segunda vez, diciendo, ¿qué dice Dios? Jesucristo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aquí no, hágase tu voluntad. Dios, Jesucristo, sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Le iban a arrestar, le iban a pegar, le iban a crucificar y eso no es que desconfía de la mano de Dios, de la mano protectora, ¿no? Pero él dice, si es tu voluntad, que no pase esta copa. O sea, que no pase eso, ¿no? Si Jesús, vamos a imaginar esto, nunca hubiera pasado. Vamos a imaginar que Jesús hubiera dado, pase de mí esta copa, Dios, que no pase de mí. Y Dios hubiera escuchado esa oración. ¿Cómo hubiera sido ahora la realidad? Lamentable. Ninguno de nosotros hubiera tenido perdón de pecados. Porque lo que pasó es que Jesús fue llevado a la cruz y llevó todo el castigo en lugar de nosotros. Pues, aunque desde la perspectiva humana, hasta incluso Pedro le decía a Jesús, ¿no? ¿Cómo vas a querer? Tienes que tener, estoy parafraseando, ¿no? Le dice, ¿cómo no vas a tener compasión de ti mismo, que esto no te acontezca, ¿no? Y Jesús le riñe,
cuando Jesús le explica, ¿no ve? Que va a ser crucificado y todo eso, Pedro le riña a Jesús, luego Jesús le riña porque le dice que no tiene la mirada en las cosas de Dios, ¿no? Aquí vamos a ver, dice, ¿no? ¿Quién nos enseña este texto sobre la oración? Dice, Jesús oró perfectamente. Nosotros no podemos orar mejor que como Él lo hizo, o con más indudable fe que la que Él tuvo, ¿no? Sin embargo, Él aún oró. Miren, Jesús, ¿cómo oró? Que se haga tu voluntad. Y la oración de Jesús no fue contestada en la manera que Él oró, ¿no? Pues, gracias a Dios, porque en esa cruz nos da perdón de pecados, ¿no? Dios quiere que en todo momento, cuando nuestro corazón está agobiado, acudamos a Él en oración. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Estaba agobiado. Por ejemplo, nos puede venir X problema y nos agobia eso, pero no sabemos cuál es ahí la voluntad de Dios, pero sí es bueno orar y decir, Dios, si es tu voluntad, que pase estos conflictos, ¿no? Que se solucione, ¿no? Eso es bueno hacer, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús. Su corazón estaba agobiado y pidió a Dios, si es tu voluntad, no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y vamos a leer un texto más, 2 Corintios 12, 7 al 9. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado, escuche, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No sabemos qué realmente era el aguijón de la carne, ¿no? Hay muchas ideas, pero sabemos que no era algo agradable, era algo muy desagradable, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, he orado 3 veces sobre eso. Y me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, en ese tiempo sí había revelaciones directas, ¿no? Entonces Dios le habló a Pablo y le dijo, ya no ores por esto. Hoy ya no existen revelaciones directas, así que si alguna enfermedad nos agobia, podemos seguir orando, orando hasta que Dios nos sane o hasta que partamos de este mundo. Porque cuando partamos de este mundo igual nos va a quitar esa enfermedad, pero vamos a añadir siempre, si es tu voluntad, ¿no? Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es ese poder de Cristo? Realmente es que Cristo es nuestro doble sustituto. Realmente tenemos todo el favor de Dios, pese a la peor circunstancia que podamos imaginar que pasemos. Podemos decir gracias Dios porque sé que tengo todo tu favor, porque Cristo murió por mis pecados, vivió, cumplió todos los mandamientos en lugar de mí. Y sé que eso es verdad y real. Y veo que realmente, sé realmente que tengo todo tu favor, aunque todas las circunstancias me pueden decir que no. Bueno, aparentar que no es así, ¿no? Y vamos a decir no. Tenemos todo el favor de Dios y como les decía, no podemos orar, ¿no? Dios, si es tu voluntad, por favor, soluciona estos conflictos, ¿no? Estas circunstancias difíciles, si es tu voluntad. ¿Qué nos enseña este texto sobre la oración? Pablo oró que Dios quitara su aguijón de la carne, pero Dios no lo hizo, no porque la fe de Pablo era débil, ¿no? Sino porque Dios sabía que era lo mejor para Pablo. Cuando hablamos aquí lo mejor, estamos hablando de lo mejor espiritual, ¿no? Buscó su bien espiritual, porque desde nuestra perspectiva puede ser bueno que Dios nos sane de una enfermedad, pero desde la perspectiva espiritual no sabemos, ¿no? Como lo hemos visto en esta clase. Entonces vamos a confiar que tenemos todo el favor de Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Preguntas desde paso. ¿Por qué tenemos acceso completo a Dios en oración? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Les he explicado, como les he explicado, ¿no? Murió por nuestros pecados y cumplió todos los mandamientos en lugar de nosotros. ¿Por qué es importante orar, hágase tu voluntad? Porque en muchas circunstancias no sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces vamos a pedir si es tu voluntad, ¿no? ¿Por qué es peligroso y erróneo pensar que nosotros podemos influir las respuestas de Dios a nuestras oraciones con el ayuno, vigilia, coma, etcétera? Es peligroso, uno, hemos visto, porque le quita la gloria a Cristo, ¿no? Y principalmente porque nos desenfoca de lo que es la piedra fundamental de toda la Escritura, Jesucristo, ¿no? Nos quita consuelo, ¿no? Porque uno puede decir, uy, si yo tengo que ayunar para que Dios me oiga, puedo decir, me falta ayunar un día más, realmente Dios me va a oír. Un día más, otra vez, así, ¿no? Pero no, si pensamos como la Biblia nos enseña,
que Dios oye realmente todas nuestras oraciones por los méritos de Jesucristo, estamos completamente seguros que Jesús ha hecho todo lo necesario para tener todo el favor de Dios. Y por lo que ha hecho Cristo Jesús, tenemos todo a su favor, ¿no? Todo el favor de Dios, y eso en palabras de la oración significa que Él realmente oye nuestras oraciones y las responde en su amor paternal. ¡Qué lindo! Es muy lindo mensaje. Bueno, vamos a terminar. Y bueno, los que desean continuar, tienen alguna pregunta, algún comentario, muy bienvenido. Podemos dedicar un tiempito más. Pero como en señal de respeto, ¿no? Porque hemos indicado que la clase dura 1 hora, nos hemos pasado unos cuantos minutos, los que también tienen otras actividades que hacer, ¿no? Pueden despedirse y, bueno, los esperamos en la próxima clase, el jueves, si Dios permite, ¿no? Entonces voy a terminar con una oración nuestra clase de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, porque sabemos que realmente tenemos todo el favor de Dios, porque, bueno, sabemos que tenemos todo tu favor, porque nos ves con los méritos de Jesucristo, nos ves sin pecado alguno, nos ves con una vida de obediencia perfecta, porque Jesús obedeció cada mandamiento en lugar de nosotros. Te agradecemos porque no necesitamos hacer absolutamente nada para tener todo tu favor. Y en sentido práctico, en el estudio que hemos hecho hoy, es que realmente tú oyes nuestras oraciones y no necesitamos añadir nada para que tú oigas nuestras oraciones. Gracias por darnos este gran consuelo de la oración y ayúdanos en gratitud a usar continuamente este gran consuelo que nos das, ¿no? Que tú oyes y contestas nuestras oraciones conforme a tu omnisciencia y a tu amor paternal. Por los méritos de Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pido. Amén. Amén. Él es el pastor. Amén. Que Dios les siga bendiciendo y pasen buenas Amén. tardes. Dios le bendiga, pastor. Pastor, bendiciones para todos. Adiós. Juan, saludos desde Gracias, Lima, Perú. pastor. Que Dios le bendiga a Juan, todos. saludos desde Lima, Perú. Miércoles. Sí,